de separación de fases y elutriación, separación de fases sólidas, digamos, y elutriación. Vamos a entrar entonces al libro de la cátedra, que en realidad todos los temas están acá, ¿no? En el libro de la cátedra para que ustedes lo vean en forma tranquila, digamos, lo pueden leer y avanzar al respecto a cada tema. Bueno, estamos acá en separación mecánica de partículas. Y después vamos a ver un poco de lechos porosos y fluidización. Pero bueno. Bueno, entonces vamos a ver, lo primero que vamos a ver es separación de partículas sólidas por medio de la mecánica de fluidos. Concretamente, este método consiste en agarrar un cilindro, ¿no es cierto?, abierto por arriba, abierto por abajo, y donde se hace circular un solvente. En principio puede ser agua, pero lo podemos cambiar por cualquier otro, por ejemplo, en función de las necesidades. Y ya vamos a ver cómo podemos nosotros cambiar ese solvente más adelante. No más adelante, dentro de un ratito más. Pero concretamente es un cilindro donde nosotros vamos a hacer caer una mezcla de sólidos y que nos interesa separar en forma pura o en forma parcial esa mezcla de sólidos. Si son dos sólidos, bueno, separar la mezcla más liviana, mejor dicho, el componente más liviano del más pesado, o si son tiene más de dos componentes, bueno, separar esos componentes en distintas columnas denominadas columnas de elutriación. Un elutriador, entonces, es un equipo clasificador que consta de un tubo vertical, como lo decíamos, a través del cual va a pasar un solvente en forma ascendente. A ver si me siguen el cursor acá. Por acá va a subir el solvente, que en este caso es agua, y por la parte superior nosotros vamos a alimentar la mezcla de partículas. Esta agua va a subir a una velocidad específica constante, de modo tal que las partículas cuya velocidad terminal, y vamos a ver que la velocidad terminal es menor o mayor, ¿no es cierto? Entonces, si es mayor a la velocidad de ascenso del solvente, van a caer, y si es menor van a ser arrastradas hacia un segundo tanque, en el caso, mejor dicho, hacia una segunda columna de elutriación, en el caso de que no se haya logrado la separación que uno busca. Entonces, dijimos, las partículas más grandes van a sedimentar, se van a quedar abajo, porque tienen una velocidad terminal mayor que la del fluido que asciende. Esas se van a recolectar en el fondo de la columna y le vamos a llamar sólidos gruesos. Los sólidos finos van a ser arrastrados por esta agua hacia la parte superior y van a salir para un segundo tratamiento o directamente para un depósito. En general suelen usarse no una columna de elutriación, sino varias, y va a depender fundamentalmente de la mezcla de sólidos que ustedes tengan. Obviamente que este mecanismo está controlado por la mecánica de los fluidos. Hemos visto ya en fenómenos de transporte, en mecánica de los fluidos, el concepto de arrastre de forma. ¿Se acuerdan que habíamos visto qué es lo que pasaba con la cantidad de movimiento cuando un fluido circulaba internamente y cuando el fluido circulaba externamente? Cuando el fluido circulaba internamente nos aparecía, cuando el flujo era turbulento, un factor de fricción. Y cuando estábamos circulando el fluido por afuera, ¿no es cierto? O sea, cuando teníamos flujo externo,
nos aparecía un coeficiente denominado coeficiente de arrastre. Para el flujo estacionario de un fluido que pasa por un sólido, se establecen capas límites y el fluido ejerce una fuerza sobre el sólido. Esta fuerza es una combinación del arrastre de la capa límite y del arrastre de forma. Y pueden expresarse en términos de un coeficiente de arrastre, que no es otra cosa que C sub D igual a dos fuerzas que actúan sobre el sólido sobre la velocidad de cociente libre elevado al cuadrado por la densidad y por el área proyectada del sólido perpendicular al flujo. Esta ecuación fundamentalmente debe analizarse la transferencia de momento en un límite de fluido y sólido, ¿no es cierto? Ahora, habíamos visto también este tipo de curvas que nos servían a nosotros determinar cuál es ese valor de coeficiente de arrastre para poder usarlo, y que dependía fundamentalmente del número de Reynolds y de la esfericidad. El número de Reynolds lo vamos a encontrar en la abscisa, el coeficiente de arrastre lo vamos a encontrar en la ordenada, y en las curvas, y dependiendo del tipo de curvas, para distintos valores de esfericidad. Fíjense ustedes, para esfericidad igual a 1, o sea, donde las partículas son totalmente esféricas, y irá disminuyendo su valor 0,8, 0,6, 0,2, 0,12, en función de cuán lejos está de la forma esférica. Ya enseguida vamos a definir lo que es la esfericidad, que fundamentalmente sirve para definir lo que son las partículas no esféricas, ¿no es cierto? El factor de forma que se utiliza más comúnmente es que es el factor de esfericidad, que es un factor de volumen-superficie, o sea, lo vamos a definir como la relación de área superficial de una esfera de un volumen igual al de la partícula, al área superficial de la partícula. O sea, yo tengo una partícula que tiene un volumen B, y voy a sacarle el área superficial de una esfera de volumen igual al de la partícula, y eso lo dividimos por el área superficial de la partícula y nos va a dar el valor de la esfericidad. O sea, el área superficial de la esfera equivalente y el de la partícula, la relación de ambas es lo que es la esfericidad. En otras palabras, así como está representado acá en la ecuación, será igual a pi por diámetro sub 0 al cuadrado sobre el área sub 0. Y esto no es otra cosa que pi por 6 veces el volumen sobre pi sobre el área de la partícula. ¿Qué más decirle? Vamos a ver qué dice la teoría básica del flujo de sólidos. Si nosotros soltamos un sólido, como el que figura aquí en el diagrama, vamos a ver, ¿no es cierto?, que si soltamos un sólido a través de un fluido, vamos a tener en primer lugar la variable peso, o sea, el peso de ese sólido, que es igual a F por G sub C igual a M por dB de tita, y donde F es la fuerza resultante que actúa sobre cualquier cuerpo,
y la derivada de la velocidad respecto de θ no es otra cosa que la aceleración, y m es la masa del cuerpo. Entonces, esa fuerza peso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la caída del cuerpo sólido, y vamos a tener que va a enfrentar a una fuerza de flotación, fíjense acá, y a una fuerza de arrastre debido a la forma, o debido a la forma y obviamente de ahí directamente a la fricción del fluido en la dirección de la velocidad con respecto a la partícula. Si nosotros hacemos un balance de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo cuando está cayendo, podemos decir que la resultante de fuerzas no es otra cosa que la aceleración de dicha partícula. O sea, F, que la fuerza de peso menos la fuerza de arrastre menos la fuerza de flotación por G sub C va a ser igual a M por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Este sería el balance de fuerzas que nosotros, o que resulta en torno de hacerlo alrededor de una partícula que cae. Donde obviamente G sub C es la aceleración de la partícula, la fuerza de arrastre la podemos definir como F sub D por G sub C igual, esto viene de física, que es igual a C sub D por la velocidad al cuadrado por ρ por S, donde ρ es la densidad del fluido y S es el área perpendicular al el área de la partícula perpendicular al flujo. Sobre 2. La fuerza de flotación, de acuerdo al principio de Arquímedes, la masa del fluido desplazado por el sólido de masa m, donde ρ sub s y ρ son las densidades del sólido y del fluido. Entonces, esta fuerza de flotación no es otra cosa que la masa por la masa sobre la densidad del sólido, que es por la densidad del fluido, por la aceleración, es lo que es la fuerza de flotación. Metiendo todo esto en esta expresión, ¿no es cierto?, en esta expresión, vamos a deducir que la velocidad terminal no es otra cosa que la raíz cuadrada de 4 veces la densidad del sólido menos la densidad del fluido por la gravedad, por el diámetro de partícula, sobre 3 por el coeficiente de arrastre por la densidad del fluido. Esta ecuación 10 es la velocidad terminal de una partícula y obviamente que va a depender de qué tipo de flujo está ocurriendo. Si el flujo es laminar, esa partícula tendrá el valor, B sub t igual a ρs por g por el diámetro de partícula al cuadrado sobre 12 mu. Que no es otra cosa que la ley de Stokes, que ya se vio en física también y que es aplicable a la caída de partículas esféricas con flujo laminar. Y donde, sustituyendo la ley de Stokes en la ecuación de velocidad terminal, acá, en esta ecuación 10, vamos a
obtener que el coeficiente de arrastre no es otra cosa que 24 sobre el número de Reynolds. Fíjense en una estructura de relación similar a la que sacábamos entre el factor Fanny y el número de Reynolds cuando hablábamos de flujo interno. Ahora, cuando estamos frente a un flujo turbulento, podemos decir que C sub D no va a ser 24 sobre el número de Reynolds, sino va a tener otras dependencias. Entonces, sí, nosotros, la ecuación que nos define la velocidad terminal, decimos también que C sub D en función de la velocidad resulta una ecuación con dos incógnitas, donde una incógnita va a ser el diámetro de partículas y la otra incógnita va a ser la velocidad. Al resolver la ecuación de velocidad terminal para C sub D y expresar el resultado en forma logarítmica, vamos a tener que el logaritmo de C sub D es igual a menos 2 por el logaritmo del número de Reynolds más el logaritmo de 4 veces la gravedad por el diámetro de partícula elevado al cubo por la densidad del fluido por la densidad del sólido menos la densidad del fluido sobre 3 veces la viscosidad elevada al cuadrado. Esta ecuación expresada en forma logarítmica es la ecuación de una línea recta que tiene pendiente menos 2 y ordenada de origen esto. En un gráfico logarítmico, entonces, si yo grafico C sub D en función del número de Reynolds, vamos a tener que la ecuación de no es otra cosa que una recta de pendiente menos 2 y que al cruzar la curva de C sub D en función del número de Reynolds, lo va a intersectar y nos va a definir el número de Reynolds terminal a partir del cual podemos nosotros calcular la velocidad terminal. ¿Sí? El procedimiento parece complicado, pero en realidad es muy sencillo, porque nosotros volvemos de nuevo, las curvas que tenemos de C sub D en función del número de Reynolds son estas. Y fíjense ustedes que están dadas para distintos valores de felicidad. Entonces, si yo grafico el logaritmo de C sub D igual a menos 2 por el logaritmo de Reynolds más el logaritmo de todo esto, vamos a tener que una recta que intersecta la curva de la esfericidad que nosotros estamos buscando. A partir de allí, nosotros podemos determinar el valor correspondiente de velocidad terminal para esas condiciones. Ahora, tengamos en cuenta esto y vamos a ir avanzando con otros conceptos para finalmente después usarlos a todos ellos y ver la utilidad que tenemos de cada uno de estos en un objetivo mayor. Por ejemplo, vamos a avanzar ahora con la clasificación de partículas sólidas en función de la velocidad terminal. La separación de partículas sólidas en distintas fracciones, según sus velocidades terminales, se conoce como clasificación. O sea, en términos más simples, si yo tengo una mezcla de sólidos, ¿no es cierto? Como esas mezclas tienen distintos tamaños, pero
están formados por sólidos distintos, los sólidos iguales de distintos tamaños van a tener la misma densidad. Y la velocidad terminal fundamentalmente va a depender del tamaño. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo puedo separar, podría separar, porque así lo dice la teoría, perfectamente cada tamaño de partícula, porque voy a tener una velocidad terminal particular de esa partícula. Ya vamos a ver cómo desemboca todo esto, pero bueno, en principio es eso, digamos, que el hecho de tener velocidades terminales distintas nos ayuda a que nosotros podamos obtener una buena separación, fundamentalmente ajustando la velocidad del fluido ascendente. Ahora, la partícula de sedimentación más lenta, ¿no es cierto? O sea, la que tiene menor velocidad terminal, se va a mover hacia arriba cuando yo impulse esa mezcla de sólidos con, por ejemplo, con un solvente que vaya a una cierta velocidad terminal. Si los sólidos tienen menor velocidad terminal, de acuerdo a su tamaño, entonces van a ser arrastrados por este solvente. Pero los que tengan mayor velocidad terminal van a sedimentar, o sea, van a irse a depositar al fondo de la columna. Ahora vamos a supongamos dos materiales distintos, dos sólidos distintos, A y B, que estén presentes en una mezcla de partículas sólidas, siendo A más denso que el otro. O sea, la densidad de A es mayor a la densidad de B. Si el intervalo de tamaño de los dos materiales es grande, no es posible una separación completa debido a que las velocidades terminales de las partículas de B más grandes serán mayores que las partículas de A, las cuales son más pequeñas. Es posible calcular cuál es el intervalo de tamaños que es posible separar a partir de la relación de tamaños de partículas de A y de B. Concretamente, la relación de tamaños de la partícula A respecto de la partícula B, o sea, el diámetro de A dividido el diámetro de B, tiene que ser mayor a la relación de la diferencia de densidades del sólido y el fluido elevado a la n, donde n vale 1/2 para flujo laminar y vale 1 para flujo turbulento. Y para flujos en transición, obviamente, estará entre 1/2 y 1. ¿Qué significa esta ecuación? Perdón, ¿dónde estamos? ¿Qué significa esta ecuación? Que seleccionando un fluido ρ, un fluido de densidad ρ, cercano a uno, o cercano a la densidad de uno de los materiales sólidos, la relación de tamaño de la separación puede hacerse más grande o más pequeña. A ver, supongamos, si esta es cercana a ρb, este término digamos que va a tender a cero, por lo tanto, la separación va a ser cero prácticamente. En cambio, si es más distante, más pequeña, la separación va a ser factible. O sea, si ρ tiende a ρb, la relación de sedimentación, esta va a tender a cero. Si esta relación tiende a cero, es posible separar partículas de cualquier intervalo de tamaño. Lo contrario, si las densidades son distintas.
Vuelvo a repetir, si la densidad del fluido se aproxima a la densidad del sólido, o sea, si ρ tiene el valor de ρ sub v, entonces este término prácticamente va a ser cero y es factible separar las partículas en cualquier intervalo de tamaños. Esta es la base para las separaciones pesada e intermedia, que puede ser más efectiva que la clasificación hidráulica. La fase líquida puede hacerse más pesada disolviendo un material soluble que incremente la solubilidad. Perdón, que incremente la densidad, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros usamos como solvente agua, y si queremos levantar la densidad de ese solvente, podríamos cambiar ese solvente o en todo caso usar una salmuera, ¿no es cierto?, cuya densidad pasaría respecto de usar agua pura de 1 a 1,4. La densidad de las salmueras está alrededor de 1,4. Vamos a ver, fíjense acá, estas curvitas que van a aparecer acá se llaman curvas de sedimentación. Y lo que hacen es vincular la velocidad terminal con el diámetro de partículas. Y las curvas, estas que ustedes ven acá, para un sólido A, y estas curvas para un sólido B, se grafican determinando los valores de la velocidad terminal en función del diámetro de partícula y que se van a obtener usando estas curvas que acabamos de ver de C sub D en función de el número de Reynolds, usando la curva de la recta logarítmica y usando la intersección de acuerdo a la esfericidad que estemos tratando y sacando el número de Reynolds que nos va a permitir calcular la velocidad terminal de esa partícula para esa densidad. Jugando con eso, nosotros vamos a obtener una curva de sedimentación para distintos tamaños de partícula y para determinada densidad, por ejemplo la de B para ρ sub B, que tiene este formato. Si hay otro sólido mezclado, tendrá su correspondiente curva. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué significa esto? Que supongamos, ¿no? Supongamos, si yo le doy a el fluido que circula por la parte inferior del elutriador una velocidad igual a esta, fíjense, si le doy a ese fluido esta velocidad, todas estas partículas de B y todas estas partículas de A tienen velocidades terminales, fíjense, mayores que esta. ¿Eso qué significa? Que todas estas que tienen velocidades terminales mayores van a caer hacia el fondo. Y todas estas que tienen velocidades terminales menores van a ser arrastradas por el solvente, que en este caso puede ser agua. Ahora, ese es el principio que vamos a usar nosotros para separar. Pero antes de comenzar a trabajar con los elutriadores, yo debería decirles que cómo se hacen. Bueno, primero vamos a partir de que nosotros tenemos perfectamente definido en la mezcla entre qué diámetros de partícula tenemos de A y entre qué diámetros de partículas tenemos de B. ¿No es cierto? De alguna forma nos las ingeniamos para determinar
los tamaños de partículas de A y de B. Por ahora lo tomemos así. Después que terminemos de ver cómo funciona un elucidador, vamos a pasar a ver cómo se determinan los tamaños de esas partículas, que son más bien un trabajo de laboratorio. Entonces, un elucidador dijimos que es un conducto cilíndrico donde por la parte superior se agrega la mezcla de sólidos y por la parte inferior se empieza a hacer circular un solvente, que puede ser agua o puede ser algún fluido que tenga una densidad mayor, y que lo que va a hacer esa agua que asciende por el cilindro no es otra cosa que arrastrar las partículas cuya velocidad terminal sean menores a la velocidad a la que está circulando el agua. Si las velocidades son mayores, no van a ser arrastradas, sino van a caer al fondo del elutriador. Bien, si yo tengo que diseñar un elutriador, ¿qué significa diseñar un elutriador? Significa determinar el área transversal y determinar la longitud del elutriador. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? Los parámetros de diseño van a ser fundamentalmente las propiedades físicas, como por ejemplo el rango de los diámetros, o sea, saber qué tamaños de partícula conforman la mezcla. ¿Cómo vamos a saber eso? A través de un análisis granulométrico. Necesitamos conocer además la densidad de las partículas y necesitamos conocer además la densidad del fluido. Todo esto nos va a permitir a nosotros obtener las curvas de sedimentación. ¿Cuáles son las variables que vamos a conocer? Obviamente vamos a conocer el caudal del fluido de alimentación a la entrada del elutriador y el caudal del fluido a contracorriente. ¿Qué variables tenemos que calcular? Obviamente tenemos que calcular la velocidad terminal de las partículas y además hay que determinar el coeficiente de arrastre para poder determinar cuál es el número de reinos de separación y a través de él conocer o la velocidad terminal o los diámetros. ¿Cuáles son los factores que afectan el diseño? Los factores que afectan el diseño fundamentalmente tienen que ver con la naturaleza de los sólidos, porque va a depender, no todos los sólidos van a tener la misma densidad, justamente la densidad, o sea, la naturaleza de los sólidos hace que sean distintivos unos de otros, por ende su densidad será distinta y sus cualidades físicas serán distintas, pero que tienen que ver fundamentalmente con su naturaleza. Otro factor que afecta el diseño es el porcentaje de los sólidos que hay en la mezcla. Otro de los factores que afectan es el método de separación que se use, si es una elutriación horizontal o vertical, de una etapa única o de una multietapa. Y otro método, mejor dicho, otro factor que afecta al diseño es la relación de elutriación, que determina el volumen de agua a eliminar y el tamaño del tanque para una sedimentación adecuada. Y por último, un factor que también afecta al diseño es el programa de operación, o sea, el volumen de almacenamiento requerido para la operación, digamos, ¿no? Bien, la eficiencia de la recolección aumenta, obviamente, con el tamaño de la partícula y la densidad, aumenta con la disminución de la velocidad de flujo y obviamente con el número de torres que se estén usando en el sistema de nutrición o en el sistema de clasificación. Los parámetros y especificaciones para el diseño del equipo tienen que ver con la identificación, con la función, la operación, los materiales que se manipulan, la información básica sobre el diseño, los controles esenciales,
la necesidad de delación, las tolerancias admitidas, información especial y detalles relacionados con el equipo y los materiales de construcción. ¿No? En esto no me quiero detener mucho porque no solamente involucra en el diseño la parte de ingeniería mecánica, ingeniería eh, química, industrial, en fin, es una mezcla de varias ingenierías. Y el procedimiento de diseño consiste fundamentalmente en determinar el número de etapas que son las necesarias para conseguir el objetivo buscado. Acá hay un video cortito, vamos a ver si yo puedo entrar. No, bueno, después lo vemos. Después lo vemos. Ya me tendría que salir. Me está costando un montón. Bueno, después lo vemos, no hay problema. Después lo vemos, vamos a ver algunos videos que tienen que ver con este tema. Bien. Vamos a ver, entonces, vamos a analizar este gráfico. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible, pero si ustedes por allí no me siguen, deténganme y pregúntenme. Vamos a suponer que tenemos una mezcla de dos sólidos, A y B. El sólido A y el sólido B tenemos una mezcla de varios diámetros de partículas que van entre dp1 y dp4. La pregunta que por ahí nos debiéramos hacer es cuánto de dp1, cuánto de dp4, cuánto de dp2 o cuánto de dp3 o cuánto de cada diámetro hay. En general, cuando se trata este tipo de sólidos, nosotros lo vamos a tomar como fracciones, digamos. O sea, vamos a decir en un análisis granulométrico, lo que nos van a comunicar a nosotros es que en la mezcla de sólidos, entre dp3 y dp4 hay tanta cantidad. Supongamos 50%. Entre dp2 y dp3, 20%. Y entre dp1 y dp2, 30%. En total hacen 100%. Vamos a suponer ese análisis granulométrico, ¿no? Y ese análisis granulométrico fundamentalmente tiene que ver con un ensayo en laboratorio usando unos tamices Tyler, donde se toma una muestra representativa de la mezcla de sólido y se lo hace pasar por la serie de mallas en el laboratorio, por ejemplo, DP1, DP2, DP3, DP4, y ahí va quedando en cada malla todos los tamaños de partículas mayores a ese diámetro, y los tamaños menores de ese diámetro van pasando a la malla inferior y así sucesivamente. Entonces después lo que se hace es pesar, sacar el porcentaje que corresponde de ese peso a la masa total. Y eso nos va a dar, por ejemplo, entre DP3 y DP4 el 50%, entre DP2 y DP3 un 20%, entre DP1 y DP2 un 30%, que en este caso es simplemente a nivel ejemplificativo nada más. Un análisis granulométrico les puede dar los porcentajes totalmente distintos a los que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de separar, porque para eso está este equipo, digamos, para poder separar los elementos puros A y B. O sea, por un lado vamos a obtener A puro y por otro lado vamos a obtener B puro. A ver si lo podemos lograr, digamos.
Fíjense ustedes estas curvas. Si yo, vamos a tratar de empezar por acá arriba, es indistinto por donde ustedes empiecen. Pueden empezar por arriba o pueden empezar por abajo. En realidad, ustedes van a empezar por donde ustedes tengan el mayor porcentaje de tamaños. En este caso, yo dije que entre DP3 y DP4 el 50% más o menos oscila en ese tamaño, porque así me dio el análisis granulométrico. Entonces yo voy a tratar de empezar por arriba, ¿eh? Porque así tengo la mayor cantidad, digamos, porque en una de esas, si la cantidad no es la suficiente, no me conviene usar el nutriador para separarlo y me conviene descartarlo porque me puede resultar más económico. Va a depender del valor de esos sólidos. Entonces, fíjense ustedes, si yo tomo justo acá en la intersección esta velocidad terminal, leo acá esta velocidad terminal y la impongo al primer elutriador para el solvente, que puede ser agua o salmuera u otro solvente, le impongo esta velocidad terminal. ¿Qué significa? Que todos los que están por arriba, todos los sólidos cuyas velocidades terminales están por arriba, estos van a quedar en el fondo, porque tienen velocidades terminales mayores. Y todos estos que tienen velocidades menores van a terminar siendo arrastradas a un segundo elutriador. Si ustedes se fijan bien, si yo impongo entonces al solvente esta velocidad terminal, o sea, el solvente va a empezar a subir con una velocidad igual a esa velocidad terminal, que multiplicado por el área me va a dar ese caudal, o sea, va a subir a un determinado caudal. Voy a tener en el primer elutriador, voy a tener en el fondo solamente A puro en este ámbito de tamaños. ¿Sí? Voy a tener B puro en este ámbito de tamaños. Y todo esto para abajo, contraria a la que está la partícula, y si esa ¿cómo? velocidad es mayor, ¿No? a ver. No escucho muy bien. ¿Alguien me estaba hablando? Hola. Bueno, si hay algún problema me llaman por teléfono, chicos, porque por ahí yo entro a hablar y acá no me sale si se cortó o no la transmisión. Entiendo que no. Que vamos a leer ya mismo a ver si hay algún mensaje. No. ¿Profe? Sí. No, creo que al compañero se le había quedado abierto el micrófono nada más. Pero aprovecho igual para consultarle si me Sí. puede repetir de nuevo cuál es la parte entonces donde queda puro lo que estaba comentando ahí para leer en el gráfico. Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Fíjense, si yo leo en el gráfico, lo primero que hay que hacer es construir estas curvas de sedimentación para el sólido A y para el sólido B, ¿no es cierto? Y tenemos que tener definida los diámetros de partícula, que eso nos lo va a proveer el laboratorio. Nos va a decir entre qué diámetros tenemos de A y qué diámetros tenemos de B. Y además, el análisis granulométrico nos va a decir qué porcentaje de este rango de diámetros hay, de este rango de diámetros o de este rango de diámetros. Estos diámetros no son cualquier diámetro, estos diámetros son los diámetros que habitualmente se usan en el laboratorio de tamices Tyler, en la secuencia de diámetro de los tamices Tyler. Que cuando ustedes vayan ahora a la práctica, Claudia les va a proveer un catálogo de propiedades de los tamices Tyler, donde les van a dar de esos tamices Tyler toda la variedad de tamices que existen con sus respectivos tamaños, de agujeros, digamos. Entonces, si yo elijo esta velocidad terminal,
esa velocidad se la voy a imponer el agua que asciende a través del elutreador. No se olviden que por arriba viene bajando el sólido, la mezcla de sólido. Entonces, esto, fíjense ustedes, solamente de A, porque de B habíamos definido que solamente tengo tamaños de DP1 a DP4. Mayores a DP4 no tengo y menores a DP1 no tengo. Entonces, todos estos que tienen velocidades terminales, sigan viendo en el cursor, que tienen velocidades terminales mayores, son más pesados, entonces se van a ir al fondo. Entonces, esto va a quedar en el primer elutreador, en el fondo, en forma pura. ¿Por qué va a quedar puro? Porque no hay más, porque todos estos tienen velocidades terminales, fíjense, menores a esta. Fíjense acá, este es menor, este es menor, este es menor, todas estas son menores. Entonces, ¿qué significa? Que el agua los va a empujar, los va a sacar, se los va a llevar con ella, digamos, y van a pasar a otro elutreador. Entonces, en el primer elutreador, ¿qué voy a tener? Solamente B puro en el fondo entre diámetros DP3 y DP4. Y a ser tratado todo este remanente, digamos. O sea, tamaños entre DP1, DP2 y DP2, DP3. Hasta DP3 voy a tener de A. Y hasta DP4 voy a tener de B. Todos estos. ¿Se entiende, no? Esta de A y todo esto de B van a irse a ser tratados a un segundo elutreador. Lo bueno es que en el primer elutreador ya tengo un elemento puro entre diámetros DP3 y DP4. De A solamente. De B no, porque fíjense acá, para esta velocidad terminal, de B tengo todos menores, velocidades terminales menores, o sea, van a ser arrastrados. Velocidades mayores tengo, pero de diámetro mayor a DP4. Pero no tengo más, porque hemos dicho que estamos tratando una mezcla entre DP1 y DP4. Que esto no exista, digamos. Y esto solamente existe hasta DP4. Entonces, en el primer elutreador voy a tener que sale por el fondo esta gama de tamaños de A entre DP3 y DP4 por el fondo del primer elutreador. Y por la parte superior van a estar siendo arrastrados entre DP1 y DP3 de A y entre DP1 y DP4 de B. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe, buenísimo. Bien. Ahora, si yo quiero seguir separando, puedo meter otro elutreador. ¿Cuál elutreador pondría? Y bueno, tendría que poner uno que me permita ver qué otro elemento puro puedo sacar. Fíjense, si me voy al otro extremo y le impongo al segundo elutreador esta velocidad terminal, voy a tener que todas estas velocidades terminales, todas estas, van a ser velocidades terminales mayores. Entonces, en el segundo elutreador, todos esos se van a ir al fondo del segundo elutreador. Pero este pedacito, esta gama de tamaño entre DP1 y DP2 de B, va a ser arrastrado en forma pura. Porque no lleva mezcla, fíjense ustedes. No lleva nada de A. Lleva solamente B. Entonces eso lo voy a sacar puro del segundo elutreador. Y me va a quedar una mezcla que sale del fondo del segundo elutreador, que es la que corresponde a esta franja de tamaño y a esta franja de tamaño, de A y B respectivamente. Que teóricamente ya no podría separarlo, digamos. Ya no habría forma de separarlo, ¿o sí? Y yo creo que sí, porque fíjense ustedes que en un tercer elutreador yo ya no tendría esto, ni tampoco tendría esto. Pero
yo debería ver la posibilidad de qué hacer para poder separar el resto, digamos. Fíjense ustedes, si yo pongo acá un tamiz de un diámetro de P2, voy a separar todos estos que tienen tamaños más chicos, van a pasar por el tamiz, y todos estos, desde acá hasta acá de A y desde acá hasta acá de B, van a tener diámetros mayores. Entonces, yo tendría hasta acá 2 enlutreadores y metería después un tamiz para tratar lo que queda, digamos. Entonces, con el tamiz voy a separar, fíjense, este pedacito de A puro. Y me va a quedar esto y este pedacito de mezcla, que lo puedo tratar con otro enlutreador, eligiendo una velocidad terminal que vaya y que sea y que tenga este valor. Entonces ahí voy a separar esto puro y me va a quedar esta mezcla. Y así puedo seguir trabajando con enlutreadores y tamices y logro una separación total en el caso de que esa mezcla de sólidos sea valiosa. Ambos componentes sean valiosos. Porque si no, no tiene sentido. A ver, si estamos separando galena y sílice, no tiene mucho sentido, porque si bien tienen determinado valor, no justifican construir un montón de enlutreadores y gastar bombas y solventes para hacer la separación. Pero por ahí podemos tener oro y otras cosas, digamos, y alguna otra cosa, en cuyo caso capaz que ahí sí nos conviene y continuar con este sistema de clasificación y hacer una separación a fondo del tema. Pero bueno, esto tiene que ver con la mecánica de fluidos y como que en la teoría esto nos permite a nosotros separar, si queremos, en forma pura, intercalando enlutreadores con tamices. Los tamices son mallas que tienen determinado tamaño de agujero por donde si yo tiro un sólido, todos los tamaños de ese sólido menores al tamaño del agujero de la malla van a pasar y los que tengan diámetro de la partícula mayor al diámetro del agujero de la malla van a quedar arriba, ¿no es cierto? El tamiz hace esa separación nada más en lo que pasa y lo que no pasa por el tamiz. Pero bueno, lo bueno es que ya se separan dos partes y lo que está arriba y lo que está abajo lo puedo sí ya tratar con un enlutreador porque no necesariamente va a ser puro. En este caso sí es puro, porque si yo pongo este tamiz de este tamaño, podía separar cuánto dijimos, ya me perdí acaso, porque esto, a ver, sí, cuando poníamos esto era lo que se separaba, porque son todos diámetros menores, pero salía purito, digamos, porque no tengo de diámetros más chicos que este de B, solamente tengo de A. Entonces ahí me separa puro el tamiz. Pero en la parte superior del tamiz me va a quedar todo esto de B y me va a quedar todo esto de A. O sea que la mezcla va a continuar para seguir siendo tratada o por otro enlutreador o por otro tamiz usándolo en la zona superior. Ahora, ¿cuál es la decisión que van a tener ustedes para tomar uno u otro equipo, digamos? Y bueno, fundamentalmente va a depender, o si van a usar más de un equipo, o si van a usar una serie de enlutreadores, una batería de enlutreadores, va a depender fundamentalmente, primero, de la naturaleza de el sólido que estén separando, o sea, de su valor, y va a depender fundamentalmente de la distribución o del análisis granulométrico que se haga. O sea, si yo sé que en esta
en esta gama de tamaños tengo la mayor cantidad, entonces, y no tienen mucho valor, entonces hago esta separación y nada más. O si entre esta dos está prácticamente el 90% y acá solamente me queda 10, entonces trato con la separación de lutreadores y tamices esta franja y el resto